Puesto y le doy la bienvenida también a nuestro piso hoy a Guido Feld, que nos acompaña para conversar un poquito sobre estos temas. ¿Cómo te va, Guido? ¿Cómo estás, Fede? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, a ver, novedades del día. En un ratito vamos a estar hablando con Nelson como para ver qué pasó hoy. Cayeron misiles en Tel Aviv, sigue habiendo bombardeos sobre Teherán. Otra vez está el tema de Beirut. Tema de este fin de semana fue el bombardeo del aeropuerto de Dubái, ¿no? Los países árabes que están en la región, que históricamente no estaban metidos en pleno conflicto, pero que hoy están siendo parte también. ¿En qué momento estamos, Guido? Cuando el fin de semana pasado acá, a esta misma hora, estaba arrancando todo esto. Y Trump dijo ese fin de semana, el pasado, que esto iba a ser corto. Ahora parece que no va a ser tan corto. Bueno, ese es el deseo del presidente. Vamos a ver qué es lo que ocurre realmente. Sí, lo que te puedo decir es que durante esta semana se ha degradado militarmente las capacidades militares de Irán, tanto porque han destruido la mayoría de la flota de los barcos y también su fuerza aérea. En ese sentido, cuando ahora están afirmando que tienen pleno control de los cielos de Irán, es prácticamente una certeza. Israel, ¿no? Sí, Israel y Estados Unidos. Eso. Sí, Estados Unidos. Y ambos. Pero eso no significa que estemos ante el final de la guerra, todavía falta. Todavía Irán tiene la capacidad de seguir disparando misiles como lo que hemos visto en este fin de semana y de vez en cuando, por más que Israel tenga un escudo antimisiles muy efectivo, alguno puede llegar a pasar. Y también parte de la estrategia iraní es atacar al resto de los países árabes vecinos para que presionen a Estados Unidos para finalizar el conflicto. Fue una estrategia en un principio, te diría que ha logrado el efecto contrario, pero como hoy también, aparte de degradar militarmente Irán, han eliminado a muchos de sus líderes, estamos viendo una descoordinación, mucho caos dentro del régimen y podemos ver a elementos de la Guardia Revolucionaria hacer acciones como esta sin coordinación. Entonces estamos viendo una etapa donde Irán está caótico, donde prácticamente no hay... Perdóname, lo que estamos viendo en pantalla es el misil que cayó hoy en Tel Aviv, ¿no? Es esta es la imagen. ¿Vos decís que este tipo de acciones ya no tienen una coordinación única? No, estamos viendo justamente acciones descoordinadas, cada vez más, porque han decimado prácticamente la mayoría del liderazgo iraní. Pero aún así, de hecho lo han afirmado hace unos días, que no están teniendo control la dirigencia de lo que son los elementos de la Guardia Revolucionaria o quienes llevan adelante estos ataques. Entonces, lo que empezó siendo una estrategia, ahora estamos viendo algo totalmente descoordinado. Fíjate que ayer el propio presidente de Irán había justamente pedido perdón al resto de los países árabes diciendo que no iba a hacerlo más, pero después vimos como hubo un ataque a Dubái. O sea que no hay un control entre lo que la dirigencia dice y lo que las fuerzas militares hacen. Y esto en un régimen tan verticalista como es el régimen iraní, ¿se ha visto alguna vez o es la primera vez que sucede? Qué buena pregunta. A ver, como el objetivo es buscar un quiebre dentro de las fuerzas del régimen, obviamente al decimar militarmente las capacidades está buscando que haya un quiebre interno. ¿Por qué? Porque ni Israel ni Estados Unidos quieren invadir con soldados propios en agotas en el terreno. Entonces lo que están buscando es un quiebre de lo que sería el ejército versus la Guardia Revolucionaria. Sí. Por ahora no estamos viendo eso. En esta clase de régimen, para que realmente caiga internamente, un colapso, tiene que haber un quiebre dentro de las fuerzas represivas, que por ahora no lo estamos viendo. Y aparte no nos olvidemos el contexto que hace un mes han venido reprimiendo protestas contra el propio régimen, que se calcula que estamos hablando entre 10.000 a 30.000 muertos, según a quien le pregunte. Eso fue durante enero, ¿no? Eso fue durante enero. Nos tocó darlo acá también, ¿no? Que algunas de las pocas imágenes que lograban salir, porque por otra parte estaba bloqueada la cuestión de comunicaciones, y nunca se supo, sabíamos que había una represión brutal, pero la cantidad de muertos, todo eso nunca la supimos, ¿no? Ahora, Guido, están buscando un reemplazo, un nuevo líder supremo, digamos. No parece descabezado ese régimen, ¿no? ¿Crees que quizá pensaron que iba a ser de alguna manera más fácil? No sé, están como haciendo unas demostraciones de fuerza. De hecho, hubo gente que salió cuando murió Ali Khamenei y fueron reprimidos también, digamos, ¿no? Como demostraciones de fortaleza, de que el régimen sigue firme de alguna manera. Firme sigue, en el sentido que su capacidad represiva todavía no ha sido disminuida. Y eso lo podemos ver que mantienen el control interno y es muy difícil llegar a eso sin lo que militarmente sería invadir con botas en el terreno. Que eso es lo que por ahora no quieren hacer. Entonces, hasta que no haya un quiebre no vamos a ver la posibilidad de un cambio de régimen real. Pero tu pregunta iba dirigida al... Sí, a ver,
Intentaron elegir esta semana un líder supremo, no han tenido éxito. Fíjate que hace una semana Irán todavía sigue sin líder supremo. Lo que pasa es que perdón que haga un paréntesis, ¿no? Para todos los que nos están viendo hoy, ¿no? Descabezado el régimen, el ayatolá, el líder del país, se busca la sucesión. Pero la sucesión no es como en los sistemas nuestros donde cae un presidente y asume un vice. Hay un consejo de 88 sabios, digamos, son procesos largos, no son procesos que se puedan resolver en una tarde bajo las bombas. Intentaron justamente hacer una especie de reunión del Consejo de Sabios y tengo entendido que hubo un bombardeo al respecto. No se sabe todavía la cantidad de muertos, pero sé que ahora han dicho esta mañana que han elegido un nuevo líder supremo, pero todavía no quieren revelar el nombre. Igual el tema, más allá de quién sea el nuevo líder supremo, es, bueno, qué clase de apoyo va a tener. Porque si ahora estamos hablando de un nuevo líder supremo que, como se dice, es impuesto, termina siendo presionado por la Guardia Revolucionaria, estamos hablando de un escenario mucho peor que antes. Porque acá el riesgo es que quienes los reemplacen a los que se fueron sean mucho más radicales, mucho más agresivos en su búsqueda de un plan nuclear o en sus ataques a sus vecinos. Mira, agrego un dato acá de la red X o de Twitter, donde desde el lado de Israel confirman que en Irán sí tienen un líder nuevo militar. Bueno, eso te muestra... que no es el reemplazo de la ayatolá, pero sí un nuevo líder militar, porque están en guerra, ¿no? Esto sí lo deben hacer rápido, esto está confirmado. No sé cómo pronunciar bien el nombre, Babayan. De hecho, lo eliminaron. Lo confirmaba Israel hace poco, ese líder lo habían eliminado. Pero lo que sí puede pasarte, porque a ver, la configuración política de la República Islámica es compleja, no es que el poder está concentrado en una sola persona. Y el líder supremo, si bien tiene un rol político muy importante, desde 1979 en adelante, que es cuando se estableció este tipo de régimen, pero no es el único factor de poder. Acá es clave poder entender qué pasa con la Guardia Revolucionaria, que es un grupo de élite del régimen, que obviamente tiene su pata en lo que es la BASC, que son el elemento con el cual han reprimido las protestas, y que no solamente tienen capacidad represiva, tienen influencia económica, son dueños de muchas de las industrias. ¿La Guardia Revolucionaria es una parte del ejército? ¿Cómo? ¿Es una parte del ejército la Guardia Revolucionaria? No es el ejército regular, es un ente aparte de élite, politizado con las propias políticas islámicas del régimen. En ese sentido, es un cuerpo de élite. Y son los que justamente han llevado muchas de las políticas de Irán en la región. Por ejemplo, el armado de proxies o la coordinación de muchas de las operaciones más sensibles del régimen. Pero te diría que es un organismo de élite diferente del ejército, que es regular, está mucho menos politizado. Y esa es la gran diferencia que puedes ver entre uno y otro. Quiero entrar, y abro, Pablo, si vos querés preguntar, Mariana también, por supuesto. A ver, ¿qué pasa con la expansión de este conflicto? Vos dijiste cuando empezaste a hablar, Guido, hablaste de barcos hundidos, y el primer barco que hunde, un barco de guerra iraní hundido por submarino Estados Unidos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial frente a las costas de Sri Lanka, es decir, Océano Índico. Se expande el conflicto. Sí, a ver, es una de las cosas que han dicho, que por ejemplo lo han hundido ese barco por fuera del teatro de guerra. Me vas a acordar mucho a lo que en su momento Argentina decía cuando fue el tema del Belgrano. Es lo que Irán intenta usarlo, ese mismo argumento, pero la realidad es que están buscando decimar toda la estructura militar de Irán, desde lo que es la flota, las capacidades aéreas y, por supuesto, soldados y líderes. Eso es una estrategia que la vienen haciendo Estados Unidos y Israel desde que comenzó este conflicto. Y fíjate que aunque han prácticamente destruido, según datos que da el secretario de Estado estadounidense, Pete Hegseth, 30 barcos, aún así el efecto político que esto genera, sobre todo en el estrecho de Hormuz, es negativo, porque no pasan barcos. Las empresas no mandan barcos al estrecho de Hormuz por el temor de lo que Irán pueda llegar a hacer, aún a pesar de que prácticamente han destruido la totalidad de la flota. Sí, sí, y las aseguradoras se echaron Las aseguradoras atrás. no quieren. Hay un efecto psicológico muy importante acá respecto a la seguridad. Guido, vamos a sumar a la conversación a nuestro equipo trabajando en el Teatro de Operaciones, Nelson Castro en Tel Aviv. Te damos la bienvenida, Nelson. Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Exactamente aquí ya. Ahora sí, Nelson, te estábamos presentando. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bella noche, bella tarde para todos ustedes. Acá nosotros tenemos 5 horas más, así que nos estamos acercando a las 9 de la noche. Ha sido un día muy intenso, ¿no? Hemos tenido 5 episodios de sirenas
en el día aquí en el centro de Israel, Tel Aviv, Jerusalén y también en el norte, y no sabemos qué nos deparará la noche. Así que la intensidad de los ataques sigue siendo importante, más allá que claramente Irán no tiene la capacidad de impactar sobre las estructuras militares de Israel, sí tienen la capacidad de impactar sobre la población civil. Y el daño ahí que genera es un daño material y también un daño psicológico importante. Hoy, cuando los 5 episodios que tuvimos que estar en el refugio, te marca cuál es la actitud de la gente de tensión frente a una guerra que tiene presencia día a día, minuto a minuto. Nelson, vos estás en Tel Aviv, veo a tus espaldas una noche normal, si no supiera todo lo que estás contando vos. Una ciudad iluminada, cayó la noche, está... ¿Cómo es el ritmo de la ciudad? Vos ya estuviste, es la tercera vez, hoy te escuchaba, en 1 año y 7 meses, tercera vez que vas por motivos bélicos ahí. ¿Es una noche normal o no es una noche normal en Tel Aviv? No, el ritmo, la intención es de generar normalidad. El domingo aquí es como un día lunes. Sin embargo, no es la actividad la de todos los días. Claramente, ¿no es cierto? Así que eso se ve, eso se nota, eso se palpa fundamentalmente en la gente. Por ejemplo, las escuelas son en gran parte por Zoom virtuales, es lo que nosotros vivimos en la época de la pandemia, para evitar que los chicos tengan que estar en la escuela, no sé si todas las escuelas, pero gran cantidad de chicos, digamos, para evitar que tengan que estar con episodios de sirenas, ¿no es cierto?, disponiéndose para refugio. La gente vive... La mayoría de la gente, algunos no respetan lo de los refugios, pero la mayoría de la gente sí, y entonces vive con la idea de dónde tener un refugio. Y se dan situaciones realmente increíbles. Hoy nosotros déjame ver, en el 4.º episodio de alarmas que tuvimos, entonces estábamos por la calle y apareció entonces una señora que nos ofreció su departamento y éramos 6 personas en el vestidor de sus hijos. Ese fue el último refugio que tuvimos antes de poder llegar al hotel. Así que la vida no es normal, aun cuando, por supuesto, la intención del gobierno de Israel es presentar la vida en su mayor normalidad, Federico. Nelson, Marian Mactasoy, ¿cómo estás? Vos que estás ahí... Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Con esta oportunidad, este privilegio que tenemos de que estés ahí en el lugar, tomándole el pulso, ¿no?, a la vida de la gente en este momento. Hoy leía también a corresponsales que están instalados allí, que viven ahí, citando fuentes de encuestas muy serias acerca de cómo han dejado de lado los israelíes sus diferencias internas, y hay una gran, no te diría fervor bélico, pero sí fervor, un gran apoyo a Netanyahu en esto. Se habla de más del 90% de apoyo a esta iniciativa bélica de Israel, identificando a Irán como el gran enemigo, ¿no?, a vencer. No sé si has tenido oportunidad de sentir... Eso es así, Mariana, ya lo vimos... Sí, eso está bien. Ya lo habíamos visto, Mariana, en la guerra de los 12 días. Hay una disociación entre lo que fue el tema Gaza, los rehenes y la guerra contra Irán. En la guerra contra Irán hay unanimidad. Nadie discute que Irán es el enemigo de Israel, porque además Irán lo hace público, ¿no es cierto? Queremos destruir a Israel. En la guerra de Gaza la situación fue distinta y las críticas perviven en relación a lo que fue todo el tema de la guerra, los cargos, los reproches que se le hacen a Netanyahu por haber relajado las defensas y haber permitido el ataque de Hamas. Las críticas que se hacen a la inteligencia de preguntarse cómo es que no se advirtió un ataque tan, digamos, que tuvo elementos previos tan cantados en relación a eso. Así que es muy interesante tu pregunta y esta disociación es clara, indiscutible y se repite en relación a la guerra de los 12 días. Te diría que en este momento el apoyo a Netanyahu es aún mayor que el que nosotros tuvimos en la guerra de los 12 días, lo cual no significa que cuando haya elecciones vaya a ganar. Todo va a depender si sigue la guerra o no. Claro. Hay que recordar lo que ocurrió en 1945 en el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿no? Sí, sí. Sí, te escucho. Estamos compartiendo aquí el estudio con Guido Feld, analista internacional, que amablemente nos está ayudando a despejar dudas macro, ¿no?, de todo esto. Que tiene una consulta para vos, Guido. Interesante lo que estaba diciendo, lo sí. estaba escuchando, Sí. Guido.
Nelson, te hago una pregunta. ¿Vos crees que el apoyo... Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nelson? Encantado. Que el apoyo que se está dando ahí contra la guerra contra Irán tiene que ver también con lo que ha pasado a raíz del 7 de octubre. Es decir, nadie niega justamente los vínculos que ha habido entre el régimen iraní y Hamás, y en parte se lo ve como el principal artífice por detrás de justamente de todo esto. ¿Crees que justamente el apoyo que se da es por ver la responsabilidad que ha tenido Irán finalmente lo que ha sido el 7 de octubre, como la continuación de esto, más allá de las diferencias en lo que ha implicado el conflicto de Gaza respecto a la operación que estamos viendo ahora? Sí, por supuesto, aquí se le da toda una continuidad a ese tema. Así que en ese aspecto la visión de lo que yo escucho, percibo, veo en los análisis es bastante unívoca, aun cuando las críticas a Netanyahu, por ejemplo, en la prensa las críticas son, la prensa está muy dividida. Vos lees el Haaretz es un diario profundamente crítico de Netanyahu, ¿no? Y que tiene presente todo el tema de la corrupción. Así que es un tema que está presente en la gente, ¿eh? Ojo, es muy interesante, y a propósito de tu pregunta, la gente apoya a Netanyahu en esta iniciativa, pero muchos, no digo todos, muchos no dejan de reconocer todas las acusaciones de corrupción que hay contra él. Y por supuesto, todos lo vinculan a ese ataque del 7 de octubre. Los reproches que se le hacen a Netanyahu del 7 de octubre tienen que ver con algo que cuando uno ve, los rehenes, primer punto, los rehenes, y segundo, cuando uno ve la precisión con la cual la inteligencia israelí trabajó en matarlo a Ali Khamenei, dicen, ¿cómo no pudieron prever algo mucho menos sofisticado como es aquel ataque de Hamás, ¿no? Nelson, quiero recuperar el dato cotidiano, ¿no? Ya que vos estás en territorio. Dijiste hace un ratito que dentro de las distintas sirenas que tuvieron hoy, donde tienen que guardarse, que una mujer te invitó a entrar a su casa y que en un vestidor pasaron el ataque 6 personas. Me gustaría que ampliaras eso, porque eso sí que es la guerra en la yema de tus dedos, ¿no? Esa mujer o lo que vos percibiste de esa familia, ¿era una familia que está preparada para que esto dure mucho? ¿Qué viste en esa familia que te invitó a vos a pasar la alarma ahí adentro? Todos, no solamente esa familia, todos con los que hablamos, no solamente acá en Israel, porque fue muy fuerte lo que vivimos ayer en Jordania. Ayer ustedes tienen ahí la imagen, ¿no es cierto?, del día de ayer, de ese vivo que captamos nosotros, una imagen que fue única, ¿no?, del intercambio de misiles entre Hezbollah y fundamentalmente el norte de Israel. Todos en Jordania, en Israel, todos con los que hablamos están preparados para una guerra larga. Nadie sabe ni cuándo termina esto, ni cómo termina, más allá de que todos están convencidos que hay que vencerlo a Irán. De eso no hay ningún tipo de duda. Entonces, en la cotidianeidad, por supuesto la gente se acostumbra, ¿no? Si vos... Perdón, Nelson. Era alguien un extraterrestre. Perdón, Nelson, le cuento a la gente, tenemos la pantalla partida en 4. Abajo mío es lo que está contando Nelson del intercambio de misiles, lo que captaron él y Diego Espairani ayer, ¿no? Donde estando en Jordania vieron el intercambio, el cruce de misiles, ¿no? Esto es lo que vos estabas describiendo, Nelson, perdón, pero quiero contarle a la gente que la imagen es esta, es una imagen nocturna. Adelante, Nelson. Continúa con tu relato. Quiero marcar el mérito del trabajo de Diego, porque eso es una imagen única, ¿eh? Éramos los únicos del mundo que estamos transmitiendo en ese momento, captando el comienzo de los ataques entre Hezbollah e Israel, cosa que después, cuando estuvimos haciendo el corresponsal Santiago Monta, fue confirmando, pero nosotros captamos el momento del inicio. Sí. No es una imagen de valor histórico, te diría. Bueno, si acá aterrizara un extraterrestre y no supiera nada, se encuentra con una vida más o menos normal. Cuando vos ves lo que significa el tema de entrar a un refugio y demás, la persona nos decía, hace 1 año y medio que estamos viviendo con esto. ¿Te das cuenta? Por eso que estamos tan acostumbrados. Y a nosotros, voy a la cotidianidad que vos marcás, Federico, que es muy interesante, que hoy no le abriríamos la puerta a un extraño en nuestras casas, visto claro que la inseguridad y demás. Acá nos vieron
éramos Diego Spairani, éramos Matías Acerrat, estaba también Marina Ortuza, la corresponsal de Clarín, éramos 4 personas, nos vio, nos abrió la puerta, nos dijo, pasen, que tienen que entrar a un refugio. Y nos llevó al vestidor de sus hijos, donde estaba toda la ropa de sus hijos y los cuadernos de sus hijos. Estaba la señora con una amiga, ¿no es cierto?, y un vecino. Un chico que estaba, un chico que estaba pasando por ahí. Un chico israelí que estaba pasando por ahí lo hizo entrar. Esto para nosotros, tanto que fue motivo de comentario, ¿no es cierto?, de todos nosotros, esa cotidianidad que emerge de decir, mira, estamos en guerra y por supuesto yo voy a abrir la puerta para que el que está en la vía pública tenga un refugio como lo tengo yo. Yo te escuchaba hoy también, Nelson, temprano hablar de estas situaciones de emergencia. Estamos en una guerra, acabas de decir, ¿no? Y vos contabas los minutos que se tienen cuando suenan las sirenas, acorde a qué tipo de ataque estén recibiendo, ¿no? ¿Cuántos minutos tienen? A ver, contalo por favor una vez más y contanos cómo saben de dónde está viniendo el ataque y eso es cuántos minutos tienen. Correcto, esto es así. Si vienen, y voy a contar la situación acá y la situación en el Líbano, ¿no? Porque esto es un conflicto regional. Sí. Empiezo por el Líbano. En el Líbano no hay alarmas, con lo cual la peligrosidad para la gente de los ataques es máxima, ¿no? Por eso está muriendo tal vez más gente que acá en Israel. ¿No hay sirena? ¿Beirut no hay alarma. ¿No tiene sirenas? No hay sirena. No hay alarmas. Así que es un hecho dramático de indefensión de la gente. Aquí, si los misiles vienen desde Irán, si estás en el centro de Israel, donde estamos nosotros, Tel Aviv o Jerusalén, tenés 10 minutos. Si estás en el norte de Israel y los misiles vienen de Irán, tenés de 2 a 3 minutos. Si los misiles vienen de Hezbollah, no tenés nada. Porque como lo mostramos ayer, si ustedes ven la imagen, Es al lado. es cruzar. Es al lado, eso es de otro barrio. Es cruzar, es como si fuera... Totalmente, efectivamente. Es como si fuera, no te digo la General Paz, pero realmente como si fuera a cruzar el río Paraná. ¿Correcto? Si vos te ubicaras en el río Paraná, a la altura, no sé, de Zárate, de Santa Fe y demás, ahí no tenés nada. Es inmediato. Por lo tanto, la indefensión ahí es total. Por eso, esa zona, nosotros vamos a intentar ir a esa zona que está muy altamente militarizada, la evacuación es prácticamente total. Vos y tu equipo, ¿no? Siendo extranjeros, en sus teléfonos celulares, ¿también aparecen las alarmas igual que en los locales? Sí, sí. ¿Y vos tuviste que descargar algo sí, o hoy la simplemente mostramos, ¿no? solo por estar ahí suenan? Por estar ahí. Afortunadamente ahora no tenemos. Hoy tuvimos 5 episodios y hoy en el programa con Santiago Dorrego y con Mayma Torelli, ahí seguramente quedó registrada, mostramos un registro de lo que recibimos. Así que eso está registrado en la pantalla de TN. Sí, automáticamente te llega, ¿no? Y te llega en idioma hebreo y te llega en inglés. ¿Correcto? Así que estamos automáticamente. Y acá en el hotel, si sonara ahora, ¿no? Inmediatamente no solamente el teléfono, sino que empieza una alarma general. ¿Y podés usar el ascensor para bajar al búnker? Claro. ¿O tendrías que ir por escaleras? No, absolutamente prohibido el ascensor, absolutamente prohibido. O sea, tendrías que bajar unos cuantos pisos. Que nos indicaron y nos mostraron por escalera. Estamos en el piso 10, así que por supuesto hay que bajarlo al segundo subsuelo. Acá estamos, ¿no? Quiero decirte que hoy como lo decíamos, quiero recordarlo, que el ataque que hoy se neutralizó, pero con caídas de esquirlas, en lo que mostramos en la tercera salida, ocurrió acá a 2 cuadras. Y ocurrió allá, de donde estoy yo, acá a 2 cuadras. Sí. Así que por supuesto que la tensión es máxima también acá, dentro del hotel, y el pedido de las autoridades es que seamos muy respetuosos de la norma. Estamos viendo las imágenes, Nelson, ¿eh? Estas que vos hoy contaste, anticipaste que iban a ir y finalmente las mostraron. Estamos viendo, están en pantalla las imágenes que registraron ustedes. Claro, esta ¿cómo es el nombre? Cúpula de hierro, es uno de los sistemas.
Correcto. Lo que hace es hacer que los misiles exploten en el aire, pero en algún lado caen. Caen todas estas esquirlas. Nelson, Claro. Guido, Bueno, Fel tiene una consulta para vos. Nelson, te hago una pregunta. ¿Cómo no? Desde que ha pasado los días del ¿Cómo estás? comienzo hasta ahora, ¿qué tal? Hemos visto que también ha disminuido la cantidad de misiles iraníes que han llegado, más allá de que alguno puede llegar a caer. Esto probablemente se profundice. Y la otra pregunta que te quería hacer es que parte de lo que se considera lo que puede llegar a ser el fin de esta guerra es no tanto por la capacidad militar de Irán, sino por la propia dinámica de la política doméstica tanto de Estados Unidos como de Israel, teniendo en cuenta que Trump tiene las elecciones en noviembre, sobre todo, de una guerra que no está apoyada popularmente en su país. ¿Crees que esto sigue siendo así? Porque el presidente norteamericano, bueno, se sigue mostrando muy optimista, prácticamente incluso ha dicho que quiere rendición incondicional, con todo lo que esto implica. ¿Crees que esto realmente están dispuestos a ir a fondo y asumir el costo que esto implica o es parte de una estrategia? Mira, ahí voy por la primera parte de la pregunta. Claramente Irán hoy no tiene el potencial que tenía ni en la guerra de los 12 días ni al comienzo de aquí. De todas maneras, era un potencial que no le era suficiente para atacar las bases militares israelíes. Hoy eso no lo tiene, pero tiene el potencial. Hoy Irán ataca sectores civiles, claramente, que es lo mismo que hizo mayoritariamente en la guerra de los 12 días. En la guerra de los 12 días, Irán atacó dentro de Israel solamente 2 objetivos militares y después atacó un objetivo militar en Qatar para mostrar cierta represalia al ataque de los bombarderos B-12 de los Estados Unidos que terminaron con la capacidad nuclear. O con el uso de proxy. El objetivo de Irán es generar el terror y el miedo en la gente, y eso está presente, claramente. En cuanto a lo que vaya a pasar con Irán, recién lo explicaba, era muy interesante escuchar la explicación de Guido. Nadie sabe ahí qué va a pasar. Nadie sabe, porque el problema es muy complejo dentro de la sociedad iraní, que tiene hoy las encuestas marcan una mayoría de gente rebelde, pero tiene un apoyo, es decir, muy numeroso todavía el tema de los ayatolás, que tiene un componente cultural muy fuerte. Y el tema que no aparece un líder opositor importante, para ponerlo en las palabras de Donald Trump, no aparece la Delcy Rodríguez de Irán. Entonces, ahí es un tema muy delicado, porque puede ser que los Estados Unidos con Israel acaben con toda la estructura militar de Irán. Pero el tema es qué pasa políticamente adentro en un país culturalmente en donde tema de son chiitas además, ¿no es cierto?, que representan una cultura muy militante, muy violenta también del islamismo, y la presencia de la estructura militar que ustedes estaban mencionando, que es muy importante. Así que tu pregunta es realmente de total actualidad, y la respuesta es incierta. Claramente Trump necesita tener un triunfo importante. Ustedes fíjense que los términos de la duración son distintos. 6 semanas, 4 semanas, larga. El ministro de Defensa de Israel ha dicho vamos a tener una confrontación larga. Así que eso es incierto. Nelson, de todas maneras, mira, y retomo la pregunta de Guido y lo que estás contando vos, es correcto que en noviembre Donald Trump tiene sus elecciones de medio término. Y también es correcto que por lo menos lo que leemos desde acá, de prensa norteamericana, lo que nos llega a Estados Unidos, es que no tiene Trump apoyo popular en esta guerra. Más allá de las maniobras que él haga a nivel institucional con sus cámaras y sus legisladores, hay alrededor, y esto lo venimos viendo desde el día 1, hay alrededor de un 70% de gente, de público norteamericano, que no quiere esto. Entonces, Trump está, a ver cómo lo podríamos decir, ¿Trump está forzado a terminar con toda esta historia antes de noviembre? Sí, claro, sí, absolutamente. Es muy importante la pregunta esta, tanto la que hizo Guido como la que vos marcás, y creo que en esto hay una coincidencia absoluta, que Trump, primero, no puede perder esta guerra porque esto afecta a su mandato, ¿no? Y lo pone en un riesgo absoluto, porque el costo económico para los Estados Unidos es muy fuerte. Hay que recordar que Trump había dicho conmigo se acabaron las guerras. Sí. ¿No? Sí. Y yo soluciono este problema de las guerras en 24 horas. Miren lo que
hemos tenido, ¿no es cierto? Y por supuesto, Irán no es Venezuela. Fíjense todos los ataques que ha habido. Murió Khamenei, murieron los 80 integrantes del Consejo Superior de los Ayatolás, murió el jefe de la Guardia Revolucionaria, y sin embargo Irán es diezmado y todo. Irán está ahí con una situación adentro de Irán donde las libertades no existen, donde los grupos que protestan, vos no ves las calles pobladas de grupos que protestan, no hay conectividad, es decir, el régimen sigue ejerciendo un control férreo de su situación interna. Algunos dicen, no, esto está cayendo y demás, no es lo que se está viendo. Por eso digo, estamos hoy en el día 9, esto comenzó el sábado 28 de febrero, estamos en el día 9 de la contienda, con ataques importantísimos de Estados Unidos. Los ataques sobre las refinerías de Teherán han sido tremendos y sin embargo la contienda no está definida todavía. Mariana. Nelson, bueno, habíamos empezado hablando con Guido, ¿no?, sobre esto de cuán firme se mantiene ese régimen, ¿no? Vos decías, las protestas, si hubo protestas fueron reprimidas, digamos, no está dando señales de resquebrajarse en estos ya largas, casi 2 semanas, ¿no?, que llevamos de conflicto bélico. Hay elecciones también en Israel este año, parlamentarias. Esta es una guerra que, Fede te comentaba, la impopularidad que tiene en su país. Bueno, no pasó por el Parlamento, no pasó por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tampoco. Entiendo que el martes van a llegar allí 2 altos, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y otro alto funcionario van a estar llegando a Tel Aviv. Esto es un acelerar, ¿no? Incluso ha dicho Donald Trump que entrar por tierra a Irán está sobre la mesa, como, ¿no? Esas cosas. La semana pasada no estaba sobre la mesa una invasión terrestre, Nelson, ¿eh? No estaba sobre la mesa. La semana pasada era una guerra de drones. Sí. Hay que tomarlo con pinzas. Es complicado ver, Hay que porque tomarlo con vean pinzas. la geografía. Si pusieran un mapa de Irán, es interesante, si no en una próxima para hacerlo, vas a ver que para poner tropas en Irán hay que pasar por otros países, ¿no? Por lo tanto, es un tema complicado, ¿no? De por dónde dar ese paso, Sí. fundamentalmente, ¿no? Ah. ¿Y quién lo va a hacer? Porque hay soldados israelíes en el sur del Líbano, y sin embargo sigue habiendo lucha. Pero Irán tiene 7... ¿Correcto? Fíjense ustedes, ¿no? Dale, Guido, perdón, Nelson, Gaza, que Guido quería aportar algo acá. Dale, O Guido. sea, Irán sigue teniendo capacidad de daño. ¿Cómo no, Guido? Sí, y de alguna forma lo que no queda bien claro acá es cuál va a ser el escenario final. Que Irán no tiene forma de dar vuelta a esto militarmente, prácticamente empieza a ser una certeza. Pero el gran tema es cómo queda, cuál es el tipo de Irán que va a quedar después de esto, porque puede ser que esto represente el quiebre del Irán que conocemos de 1979, es decir, un Irán islamista con un proyecto universalista que desestabiliza la región, como comentaba Nelson, producto de que jugaba fuerte con esta cuestión de los chiitas y los sunitas, desestabilizaba a los países árabes, hablaba de Israel como el pequeño Satán y de Estados Unidos como el gran Satán, y ha financiado el terrorismo y proxies a lo largo de todas estas décadas, que incluso lo hemos sufrido en nuestro propio país. Entonces, la gran cuestión es si esto puede llegar a marcar un quiebre y un final de este tipo de Irán, porque, de nuevo, lo que puede pasar acá es que el poder se desplace de lo que son los elementos más islamistas a los elementos más militaristas del régimen, que no quiere decir que esto sea algo positivo, pero que definitivamente lo que termine primando en Irán sea más bien el nacionalismo persa, porque Irán, no nos olvidemos, son persas, viene del imperio persa, es un país que es heredero de todo esto. Lo que estamos viendo acá, sobre todo con este régimen, es lo que se construyó en 1979, producto de la revolución iraní, que ha sido lo que ha moldeado la geopolítica de la región todos estos últimos años. Esto lo que puede representar es el quiebre de todo esto, dependiendo hasta qué punto están dispuestos a ir a fondo. Porque el gran problema acá, no nos olvidemos que es uno de los riesgos que Netanyahu también debe estar evaluando, que es qué pasaría si en estos días Trump decide, por una cuestión de mostrar una victoria rápida, acabar la guerra, porque le conviene, y justamente sin haber llegado a los objetivos que Netanyahu probablemente se debe estar proponiendo. Esa es una posibilidad, porque aunque son aliados no significa que tengan necesariamente la misma agenda. Israel lo vive regionalmente y Estados Unidos lo vive a mucha mayor distancia.
Nelson. Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Para sostener lo que decía muy bien Guido. En la guerra de los 12 días, Netanyahu quería el asesinato de Khamenei. Trump dijo que no. Trump después dijo, pudimos haberlo matado a Khamenei, porque Israel lo tenía perfectamente ubicado. Y hubo por lo menos 3 ocasiones en la guerra de los 12 días donde estuvo a tiro de matarlo. Claramente esto cambió. Trump había esperado en aquel momento algún tipo de negociación, no se dio. Entonces, el problema, y esto que dice Guido es muy importante, puede que se termine con el régimen de los ayatollah, pero que se pase a un régimen militarista, en una circunstancia además de tal vez de guerra civil en Irán, si los sectores opositores actúan. Hay que recordar la crueldad de este régimen. Oficialmente este régimen mató en las protestas de enero, se dicen 3.000 personas, otros dicen 10.000, 15.000. Es decir, es un régimen que no duda en matar a los adversarios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también para entender que para reemplazar esto vos tenés una necesidad de una fuerza política muy importante que hoy no se ve. Si ustedes prestan atención, como lo están haciendo claramente, en los discursos tanto de Trump como del secretario de Estado, Marco Rubio, como del secretario de Defensa, Peter Hegseth, como de Netanyahu, ellos están diciendo vamos a crear las condiciones para un Irán libre y va a depender de la gente de Irán, del bravo pueblo de Irán, asumir esta responsabilidad. Es decir, están diciendo nosotros te vamos a generar las condiciones, pero después no vamos a enviar gente nuestra. Del día 1, Nelson. Que muera. El hecho de que tengan que entrar soldados indica que hay una dificultad. Claro, claro, del día 1, ¿no? Donald Trump dijo, ahora que los descabezamos está en el bravo pueblo iraní. El día, una semana exacta. A una semana exacta de eso. Nelson, te damos un respiro valiosísimo escucharte desde el lugar, a vos y a tu equipo. Les damos un respiro, en un rato seguramente volvamos a conversar. Placer verlos siempre, ¿eh? Un gusto, Federico. Saludo para vos, para Mariana, para Guido, para toda la mesa. En nombre de Dios, Nelson. para Dani, que está haciendo un trabajo fenomenal. Hasta cada momento. Gracias, Nelson. En un ratito volvemos con esto. Equipo especial de Todo Noticias, liderado, por supuesto, por Nelson Castro, con la maestría de siempre. Guido Fell, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por haberte acercado hoy acá.